Una familia se desmoronó cuando un hombre rico echó de la casa a su esposa y a su hijo pequeño, dejándolos abandonados. Sin alternativa, madre e hijo buscaron refugio en un pueblo olvidado por el tiempo, donde una antigua casa heredada de su abuela podía ofrecerles algún refugio. Pero cuando el exmarido llegó para alegrarse de la miseria de la mujer que había abandonado, quedó paralizado al ver la escena que se desarrollaba. Mientras el autobús avanzaba por las carreteras, la madre, Rita, miraba por la ventanilla con una mezcla de cansancio y aprensión. Su hijo, Lukian, interrumpió el silencio con una pregunta que la hizo estremecer: «Mamá, ¿papá sabe a dónde vamos?». Ella dudó antes de responder, con los ojos fijos en el paisaje cambiante del exterior. «Por supuesto que lo sabes», mintió, volviéndose hacia la ventana como si la respuesta pudiera perderse en el horizonte. A través de la ventana, el mundo parecía dividido: de un lado, brillantes rascacielos y centros comerciales con carteles llamativos; del otro, casas de madera torcidas, campos interminables y figuras encorvadas de trabajadores que parecían pertenecer a otra época. «Es como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo», murmuró Rita, más para sí misma que para su hijo. Lukian, distraído con sus lápices y un dibujo, ni siquiera se dio cuenta del comentario. ¿Qué estaba dibujando el niño con tanta concentración? «Un dragón», respondió con orgullo. «Él va a proteger la casita de la abuela, de la que hablaste». La frase resonó en la memoria de Rita como un golpe. Las frías palabras de su marido, dichas la noche anterior entre sorbos de whisky, volvieron a su mente, mientras hacía girar entre sus dedos su anillo de bodas, un anillo que por descuido había dejado en el vestuario del gimnasio. «Necesitamos algo de tiempo, Rita. Estoy cansado de esta rutina familiar», había dicho como si la decisión ya estuviera tomada hace mucho tiempo. La casa heredada de la abuela de Rita surgió como una solución cómoda: «Puedes quedarte allí, pensar en las cosas». No fue una invitación ni una sugerencia, fue una frase pronunciada con la frialdad de alguien moviendo piezas en un tablero. El autobús frenó repentinamente, sacando a Rita de sus pensamientos. «Última parada», anunció el conductor, apagando el motor. La parada de autobús parecía más bien un claro en el bosque, un banco desconchado, un refugio torcido y el asfalto agrietado por el tiempo. Fueron los únicos pasajeros que bajaron allí. «¿Vas a casa de Petrovna?», preguntó el conductor, un hombre corpulento con el rostro azotado por el viento, mientras la ayudaba a sacar su maleta del portaequipajes. «Está muy lejos, más allá del bosque, justo al lado del lago». Rita lo confirmó con una sonrisa forzada: eran parientes lejanos, herederos de la propiedad. El hombre frunció el ceño: Antoninata Petrovna vivía aislada, casi nadie la visitaba. «Mire, ahora no es bueno cruzar el bosque con niños. Los arroyos se han desbordado con las lluvias, el camino debe estar inundado. Espere hasta mañana, mi sobrino puede llevarla en su moto». «Tenemos que llegar hoy», insistió Rita con firmeza. El conductor se rascó la nuca, resignado: «Siga el camino principal hasta la bifurcación, luego gire a la derecha. Pero tenga cuidado, el camino hace una curva y conduce al río. Hay que cruzar un tronco resbaladizo como el jabón». Rita estrechó la mano de su hijo y empezó a caminar. «Vamos, aventurero. Es como el libro de Robinson que te gusta». El entusiasmo del niño duró poco. El sendero, casi engullido por la vegetación, exigía esfuerzo a cada paso. Sus zapatos se hundieron en la tierra blanda, su maleta se atascó en las raíces y Lukian empezó a quejarse de cansancio. «Mamá, no puedo soportarlo más». «Un poco más, mi amor», pidió agachándose para estar a la altura de los ojos de su hijo. «Mira los hermosos árboles. Adivinemos, ¿es esto un roble?». El juego distrajo al niño durante unos minutos, pero el cielo se oscureció prematuramente, llenándose de pesadas nubes. Mientras el sendero descendía hacia el río, Rita escuchó el sonido del agua antes de verla. No era un simple arroyo, sino un curso furioso, crecido por las lluvias. Un tronco estrecho y húmedo sirvió de puente improvisado. «Tengo miedo, mamá», tartamudeó Lukian, aferrándose a su chaqueta. «Todo estará bien, hijo mío». La voz de Rita temblaba, pero trató de ocultarlo. «Yo iré primero y luego te ayudaré». Dejó su maleta en la orilla y se subió al tronco, manteniendo el equilibrio con los brazos extendidos. La madera, pulida por la lluvia y el tiempo, era traicionera. Mientras avanzaba lentamente, una ligera lluvia se convirtió en tormenta. Un paso en falso y el mundo se puso patas arriba.
El agua helada la envolvió, arrastrándola con fuerza. Rita luchó desesperadamente intentando agarrar algo, cualquier cosa. ¡Mamá! ¡Mamá! El grito de Lukian atravesó el rugido del río y la tormenta. Lukian. Quédate ahí. No te metas al agua, alcanzó a gritar, ahogándose, mientras la corriente la arrojaba contra las rocas. Le ardían los pulmones y el recuerdo de no haber aprendido nunca a nadar bien le resultó un cruel recordatorio. De repente una mano fuerte agarró su abrigo y la sacó del agua. Atónita, Rita vio un rostro barbudo encima de ella, escuchó el ladrido de un perro y una voz profunda: «Espera, la sacaré de allí». Tras unos segundos de agonía, yacía en la orilla, tosiendo y temblando. Un enorme perro blanco le olisqueó la cara, mientras un hombre alto, vestido con una chaqueta gastada por el tiempo, se acercaba con una linterna. «Mami». Lukian gimió y corrió a abrazarla. «Pensé que todo estaba bien», jadeó Rita, abrazando a su hijo con los brazos mojados. «No», respondió categóricamente el extraño. «Tienes hipotermia y posibles hematomas. Necesitas calor ahora. Soy Miroslav Beliosov, médico local. Y ella es Laira». Señaló al perro. «Mi cabaña está a 10 minutos. ¿Puedes caminar?» Rita asintió castañeteando los dientes. «Gracias. Agradezcan cuando estemos a cubierto», dijo pragmáticamente. «¿Y tú, pequeña, cómo te llamas?» «Lukian», respondió el niño, limpiándose la nariz. «Genial, Lukian. ¿Puedes ayudarme? Toma la linterna y muestra el camino. Laira te seguirá y yo ayudaré a tu madre». Miroslav cogió la maleta con una mano y con la otra sostuvo a Rita. Exudaba un reconfortante aroma a hierbas y humo, como si la sola presencia del hombre conllevara una promesa de seguridad. La cabaña aparecía entre los pinos como un guardián silencioso del bosque, pequeña, de madera, con el calor de una chimenea crepitante que salía del interior. Del techo cuelgan manojos de plantas secas, en las paredes, instrumentos extraños y mapas antiguos. «Siéntate junto al fuego», invitó Miroslav, arrojando pieles al suelo, junto a la chimenea. «Regresaré enseguida con ropa seca y té caliente». Desapareció por una puerta mientras Laira se recostaba junto a ellos, apoyando su enorme cabeza sobre sus patas. «Mamá, ¿esta casa es mágica?», susurró Lukian, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Casi como un cuento de hadas», respondió Rita, sintiendo que el calor regresaba lentamente a su cuerpo helado. Y el dueño del lugar, pensó, parecía uno de esos amables magos de los cuentos. Al regresar, Miroslav sirvió té aromático en tazas. «Bebe. Es hierba de San Juan con menta y miel. Te calentará y te protegerá del frío». Rita, envuelta en la enorme camiseta que él le había regalado, tomó un sorbo. El calor se extendió por el cuerpo, expulsando los últimos restos del agua helada. «Necesitamos llamar a mi esposo para avisarle que estamos aquí», recordó, buscando su teléfono celular en su bolsillo. «Ah, está empapado. Y aquí no hay señal», Miroslav meneó la cabeza. «Solo en la colina detrás del pueblo». «¿A dónde ibas?» «A la finca de Antonina Petrovna. Soy su sobrina nieta. Ella falleció y la casa pasó a mí». Algo cambió en los ojos de Miroslav. Una sombra de reconocimiento, un repentino interés. «Ah, entonces estás relacionado con la niñera Tonia». Completó su taza con más té. Era una mujer extraordinaria, guardiana de este lugar. «¿La conocías?» Rita notó que su voz temblaba levemente, delatando algo más allá de la mera familiaridad. «Todos aquí conocían a la niñera Tonia», respondió evasivamente. Pero pocos lo entendieron. Tuvo un destino inusual. Miró el reloj. «Es tarde». «¿Y su marido? ¿No vendrá a buscarla?» Rita frunció los labios. «Estamos separados temporalmente». La comprensión brilló en los ojos de Miroslav, pero se limitó a asentir. Lukian, que ya tenía calor, empezó a quedarse dormido. Rita lo acostó en un amplio sofá y lo cubrió con una pesada manta. «Tu hijo se parece mucho a ti», murmuró Miroslav mientras el niño se quedaba dormido. «Los mismos ojos atentos que lo notan todo». «Y dibuja bien», respondió Rita orgullosa. «Como si viera cosas que otros no ven». «¿Y tú?»
La pregunta de Miroslav la tomó por sorpresa. ¿Qué ves en las cosas que otros no notan? Rita vaciló, desconcertada por su franqueza. Yo soy restaurador. Trabajo en el Museo Regional. Restaurante, repitió respetuosamente. Devuelve las cosas a su esencia original, cura sus heridas. Baba Tonia también supo devolver el alma a los objetos. Qué extraño, apenas la conocí. Solo la vi una vez cuando era niña. Rita rodeó la taza con las manos. Cuando llegó la carta testamentaria, ni siquiera recordaba quién era ella. Miroslav arrojó un cuchillo al fuego. Las llamas iluminaron su rostro marcado por profundas arrugas, no de la edad, sino de la vida. Mañana por la mañana te llevaré a la propiedad, dijo. El camino se vuelve aún más peligroso después de la lluvia. Y allí, Lukian, te mostraré dónde crecen las fresas silvestres. Sonrió por primera vez esa noche. Creo que le gustará. ¿Por qué nos ayudas? Preguntó Rita en voz baja. Miroslav la miró durante un largo rato, como si estuviera decidiendo si valía la pena abrirse a un extraño. Porque un día yo también me ahogé, respondió mirando las llamas. Simplemente no en un arroyo. Y nadie me sacó. Se puso de pie, indicando que la conversación había terminado. Duerme aquí, al lado de tu hijo. Yo me quedaré en la habitación de al lado. Si necesitas algo, llama. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Rita observó a Lukian dormir. Sus pestañas temblaron, soñando. Pasó su mano por el cabello rebelde del niño, igual que el de su padre. Recordó los últimos meses, el olor de perfumes desconocidos en las camisas de Yaroslav, las llamadas tardías que atendía en otra habitación, los viajes repentinos. El hielo en sus ojos cuando hacía preguntas. Cómo se había alejado, día tras día, mes tras mes, hasta convertirse en un vecino educado, y ya no en un marido. Laira, como si sintiera su condición, se acercó y colocó su cálida nariz en su mano. Rita abrazó el cuello peludo del perro y por primera vez en semanas, se permitió llorar suavemente. Allí, en medio de la nada, en la casa de un extraño cuyos ojos llevaban su propia carga de dolor, se sintió segura por primera vez en mucho tiempo. Afuera, la lluvia primaveral lavaba las huellas del camino hacia la orilla silenciosa, como si le ofreciera la oportunidad de empezar de nuevo. La casa está mirando, susurró Lukian, agarrando la mano de su madre. Rita entendió lo que quería decir. La antigua finca que se alzaba ante ellos en la niebla de la mañana, realmente parecía un ser vivo. Los adornos tallados en las ventanas, como cejas fruncidas, las gafas, ojos atentos, balcón, con la boca entreabierta en una pregunta silenciosa. No tengas miedo, Miroslav colocó su mano sobre el hombro del niño. Es una buena casa. Te ha estado esperando durante mucho tiempo. El sendero que salía del bosque terminaba en una enorme puerta. Las bisagras oxidadas crujieron, cortando el silencio de la mañana y ahuyentando a un arrendajo en la copa de un pino cercano. Es como el cuento de la Bella Durmiente, murmuró Rita, observando el jardín salvaje. Basta un príncipe para despertarlo todo. ¿O eres tú la princesa? Miroslav le guiñó un ojo y su rostro severo se transformó por un instante en el de un niño travieso. Rita se sonrojó sorprendida por la reacción de su propio cuerpo, una mujer de 32 años con un matrimonio en ruinas, sonrojándose como una adolescente. La llave giraba con dificultad en la cerradura, como si la casa resistiera la invasión. Finalmente la puerta cedió y entraron. ¡Uf, qué polvo! Lukian estornudó y el sonido resonó en las habitaciones vacías. Cuidadoso, advirtió Miroslav. Aquí todo es una historia. Rita ya estaba examinando los objetos con el ojo entrenado de un restaurador. Debajo de la capa de polvo se escondía un tesoro. Un mueble de abedul de Carelia, un sillón con cuero agrietado y remaches de latón oscurecidos por el tiempo, un reloj de pie detenido a las 3:22 de algún día olvidado hace mucho tiempo. Los estantes crujieron bajo el peso de los libros encuadernados en cuero. No era solo una curandera, pensó Rita, pasando los dedos por el dorso de historia del Estado ruso. Era una mujer culta. La niñera Tonia sabía muchas cosas, confirmó Miroslav. Pero pocos imaginaban cuántos. Caminó por la sala, cada paso hacía crujir las tablas del piso, como si la casa murmurara a su visitante.
La chimenea está en orden, la chimenea limpia, comprobó, mirando la estufa. Pero necesitarás leña. Yo ayudo. Y aquí está la cocina. Rita lo siguió, notando cómo se movía con seguridad, como quien conoce cada rincón. ¿Viniste aquí a menudo?, preguntó, mientras inspeccionaba la vieja estufa de leña. Suficiente para decorar el camino a las habitaciones, respondió evasivamente. A la niñera Tonia no le gustaban las visitas, pero conmigo tenía una consideración especial. Dudó, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Ambos éramos guardianes. Yo del bosque y sus habitantes, ella, esta casa y sus secretos. Mientras tanto, Lukian había descubierto un viejo fonógrafo en un rincón y ahora giraba la manija con curiosidad. Mamá, ¿este es un robot viejo? Rita se rió, una risa genuina, por primera vez en semanas. No, tonto, es una caja de música grande. Mirar. Abrió la tapa con cuidado y encontró un plato polvoriento en su interior. Rachmaninoff, segundo concierto. Dios mío, me encanta esta pieza. Mami, mami. La voz emocionada de Lukian la interrumpió. Encontré una foto. En una habitación lateral, que debía ser un estudio, el niño sostenía un retrato en un marco plateado. En él, una joven de rostro decidido y ojos claros posaba junto a un oficial uniformado. No sonrieron como era común en la época, pero la intimidad se notaba en la ligera inclinación de su cabeza contra su hombro. ¿Es ella, la niñera Tonia?, preguntó Lukian. Rita giró la foto. En el reverso, letras descoloridas decían, Tonia y Gleb, 1938. Sí. Es ella, confirmó Rita, asintiendo. Y al parecer, su marido. Oficial del NKVD, murmuró Miroslav, mirando por encima del hombro. El uniforme era inconfundible. ¿NKVD? Repitió Rita, intrigada. Narodny Comisariat Nutren Nikdel. Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, explicó, cogiendo con cuidado la fotografía. Predecesor de la KGB y, más tarde, del FSB. En 1938. Su voz adquirió un tono más grave. Un año difícil. El Gran Terror. ¿Conoces esta parte de la historia? Lukian se sobresaltó con los ojos muy abiertos. Necesitas conocer la historia de tu país, pequeña, respondió Miroslav, con la mirada perdida en el vacío, como si estuviera viendo a través de los años. Especialmente el que a pocas personas les gusta recordar. Devolvió la fotografía al estante y de repente miró su reloj. Tengo que ir. Todavía tengo una visita en el pueblo de Grip. María Stepanovna necesita atención. Sacó pequeños paquetes de hierbas secas de su bolso. Prepara esto por la noche. Después del baño de ayer en el río, no hay nada de malo en estar seguro. Sus ojos se posaron en Rita. Especialmente para ti, Margarita. Solo Rita, corrigió ella, con una sonrisa cansada. Margarita se queda por documentos oficiales. ¿Y cuando el jefe está enojado? Rita, repitió Miroslav, y el nombre sonó diferente en sus labios, casi como una caricia. Pasaré mañana para ver cómo se han instalado. Si necesitas algo urgente, señaló la base de la colina. Hay un viejo pozo ahí abajo. Por lo general, capta una señal cercana. O hacer humo. Lo veré. Cuando la puerta se cerró tras él, Rita sintió un extraño vacío, como si no hubiera dejado a un conocido casual, sino a alguien cuya presencia, sin que ella lo supiera, ya se había hecho necesaria. Sacudió la cabeza, alejando la sensación. Bien, Lukian, dijo con firmeza. Iniciamos la operación Nuevo Nido. Exploras el terreno alrededor de la casa. Pero no ir al bosque o cerca del agua sin mí. ¿Comprendido? Comprendido. El niño se iluminó. ¿Puedo llevarme el álbum? Si encuentras más fotos. Puedes, pero no lo pierdas. Tan pronto como Lukian se escapó, Rita se hundió en un sillón polvoriento y cerró los ojos. En la memoria viene el frío despacho del notario Ignat Gordeyevich Rudakov, un hombre de manos gruesas y mirada aceitosa. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios cuando le entregó las llaves de la propiedad. Lugar tranquilo pero aislado, había dicho. Cuidarse. Había algo sin decir en su voz. Y luego.
Si encuentras documentos, papeles antiguos, avísame. Para trámites sucesorios, por supuesto. Sus ojos se deslizaron por el rostro de Rita, como si intentara descifrar los pensamientos. Y ella entendió, él sabe algo que yo no sé. Los días comenzaron a transcurrir a un ritmo lento. Rita y Lukian limpiaron la casa, quitaron el polvo, abrieron las ventanas y organizaron sus pertenencias. El niño descubrió una vieja glorieta cubierta por una enredadera silvestre al borde del lago y la llamó cuartel general. Rita se sumergió en el minucioso inventario de su herencia, libros, vajillas, muebles centenarios. En una de las habitaciones se encontró con un secretario de madera oscura, cuyos cajones estaban cerrados con llave y faltaban las llaves. Miroslav aparecía todos los días. Trajo suministros frescos del pueblo, ayudó con el trabajo pesado y contó leyendas locales. Lukian se encariñó con él de inmediato con la confianza espontánea de los niños. Rita, a su vez, sentía un extraño calor en el pecho cada vez que aquel enigmático hombre cruzaba el umbral. Al séptimo día amaneció envuelto en llamas. Me dolía el cuerpo, cada respiración era una puñalada. Se arrastró fuera de la cama para preparar el desayuno de su hijo, pero las fuerzas la traicionaron. La habitación dio vueltas y ella se desplomó, aferrándose durante el último minuto a la silla. «Mami». El grito asustado de Lukian llegó ahogado, como si viniera de muy lejos. «¿Qué fue?» «Nada, solo mareos», mintió, las palabras saliendo con esfuerzo. «Estás ardiendo». El niño se llevó la mano a la frente como probando una sartén al fuego. «Ya vuelvo, mamá, te ayudaré». Corrió hacia la palangana, mojó un paño y se lo apretó contra la frente. Rita sonrió febrilmente a través de la niebla. «Tu pequeño guardián. Tu hombrecito. Voy a buscar al tío Miroslav. Es médico, te va a curar», anunció Lukian, decidido. No intentó levantarse. «Está lejos, es peligroso». Pero las fuerzas la abandonaron nuevamente. El tiempo ha perdido su forma. Rita se hundió en un delirio ardiente y emergió entre fragmentos de la realidad, el paño húmedo en la cara, la voz de Lukian susurrando: «Espera, mami, estoy aquí». En uno de esos momentos escuchó un golpe en la puerta y unos pasos desconocidos. Luego una voz familiar, profunda y áspera. «Llegas a tiempo, pequeña». «Mamá tiene una neumonía grave», explicó Miroslav, mientras unas manos frías examinaban su frente, su cuello. El sonido del maletín médico al abrirse. «Eso es lo que pasa cuando nadas en ríos de montaña», refunfuñó. «Lukian, hierve agua. Necesito preparar un poco de té». A través de la fiebre, Rita sintió el sabor amargo de la medicina, el cambio de compresas, las palabras tranquilizadoras. El niño nunca se apartó de su lado, ayudando a Miroslav con conmovedora seriedad. Una vez le oyó decir solemnemente: «Eres un verdadero médico, como en el libro de Aibolit». «En verdad», se rió Miroslav en voz baja. «Simplemente trato menos a los animales que a las personas». En su fiebre, imágenes del pasado danzaban ante ella. Una niña fue vista en un pasillo blanco de un hospital, oliendo a alcohol y miedo. Frente a él, un hombre alto con bata de laboratorio y ojos tristes. «Por favor, doctor, no apague a papá», suplicó, agarrando sus manos. «Se despertará, lo sé. Prometió enseñarme a dibujar catedrales. Él nunca miente». El doctor Evgeny Nikolaevich, como lo llamaban las enfermeras, se arrodilló ante ella. «Hijita, tu padre sufrió un accidente muy grave. Las máquinas llevan 2 semanas respirando por él, pero no reacciona». «Al diablo con las reglas», gritó sin saber de dónde vinieron esas palabras. «Está vivo, lo siento. Dale una semana más, solo una». Y el médico, rompiendo todos los protocolos, le dio esa semana. Al 6º día, su padre, el restaurador Izot Mikhailovich, abrió los ojos. «Está vivo», gritaba la pequeña Rita por los pasillos. «Hablé. Lo sabía». Del torbellino de recuerdos, la voz de Miroslav la trajo de vuelta. «Estás delirando», le escuchó decir, mientras le pasaba un paño húmedo por la frente. «La fiebre no desaparece. Tendré que aplicar antibióticos». «¿Vas a salvar a mi madre?». La voz de Lukian tembló. «Sí, lo haré», respondió Miroslav con firmeza. «Soy médico».
Como ese médico que salvó a mi padre, murmuró Rita, abriendo los ojos con esfuerzo. Evgeny Nikolaevich. Creía en una chica y no apagaba las máquinas. Mi padre sobrevivió, simplemente ya no podía caminar. Pero me enseñó cómo restaurar cosas. Una débil sonrisa. Dijo Rita, devolverle la vida a las cosas es casi como resucitar. Miroslav se quedó helado con el paño apretado en la mano. Su rostro se puso pálido, como si alguien le hubiera drenado la sangre. ¿Cómo dijiste? Su voz sonaba extraña. Yevgeny Nikolaevich. En el hospital regional. Yo tenía 8 años. Papá se cayó del andamio, restaurando un fresco, el cansancio la arrastró de nuevo a la oscuridad. ¿Por qué? Se hundió lentamente en la silla. Sus manos temblaron levemente mientras respondía. Evgeny Nikolaevich Beliosov, él era mi padre, asterisco. En el silencio que siguió, lo único que se escuchó fue el crujido de la leña en la chimenea y el tic-tac de viejos relojes, marcando los segundos de una historia que de repente se había entrelazado de manera inesperada. El sol primaveral se filtraba a través de las hojas de los manzanos, arrojando rayos de luz sobre el porche de madera. Rita se apoyó en los gastados pasamanos y respiró lentamente el aire fresco y ligero, un placer sencillo, casi olvidado hace una semana. «Qué bueno es respirar», susurró con los ojos cerrados. Miroslav salió de casa con 2 tazas de algo que desprendía vapor. Al recibirlo, Rita sintió el calor de sus dedos, tal como la primera vez. Como si estuviera reaprendiendo todo. Y tal vez debería ser así. Él permaneció a su lado, observando el jardín que se extendía ante ellos. Después de una enfermedad, la vida siempre parece más sabrosa, como el pan después del hambre, el agua después de la sed. Entre ellos se instaló un silencio que no era pesado, pero sí colmado. Ese raro tipo de quietud donde las palabras persisten, donde el aire mismo parece continuar una conversación interrumpida. Recuerdo un caso, dijo de repente Miroslav, rompiendo el hechizo del momento. Mi padre contaba la historia de una niña que le hacía romper todos los protocolos médicos. Mironivka, decía. Ese niño conocía a su propio padre mejor que todos mis dispositivos. Desde entonces siempre me he preguntado, ¿qué diría esa chica? Murió hace 2 años y esas palabras estaban en su testamento. Miroslav miró por primera vez a Rita a los ojos. Fue una mirada directa y directa. Ahora entiendo por qué el destino te trajo aquí. Estamos los dos conectados de alguna manera. La pregunta escapó de los labios de Rita antes de que pudiera detenerla, y se sonrojó al darse cuenta de que, sin quererlo, lo había tratado como a ti por primera vez. Una intimidad que nació sin previo aviso. Más de lo que imaginas, confirmó sin apartar la mirada. Coincidencias como estas son más raras que el nacimiento de un tigre blanco en una noche de luna llena. Desde el bosque resonó un grito de alegría. Lukian cruzó corriendo el claro, balanceando ramas en sus manos. Tío Miroslav. Encontré esa hierba de la que me hablaste. El niño, con tierra en las rodillas y el rostro enrojecido por el esfuerzo, le tendió un manojo de plantas. Menta, dijo con orgullo. Casi, Miroslav se agachó, examinando seriamente el follaje. En realidad es melisa. El primo de Mint. Oler. Acercó las hojas a la nariz de Lukian. ¿Sientes la diferencia? La menta tiene un aroma más fresco, casi mentolado. Melisa es más suave, con un toque cítrico. Lukian respiró hondo y cerró los ojos de placer. Como gotas de limón. Exclamó. Tío Miroslav, ¿vamos al lago? Vi unas huellas extrañas en la arena. Sí, vámonos, pero primero enséñale a tu madre lo que dibujaste ayer. El rostro de Lukian se iluminó. Sacó de su bolsillo un trozo de papel doblado en 4. Mira, mami. Es la nutria que vimos al amanecer. El tío Miroslav dijo que ella vive aquí desde hace 10 años y que ha tenido muchos cachorros. Rita desdobló el dibujo. Líneas firmes, precisas, llenas de detalles sorprendentes. Lukian siempre había tenido talento, pero ahora había algo nuevo en sus rasgos, una atención casi científica, como si cada rasguño fuera el registro de un descubrimiento. Es maravilloso, mi amor, ella lo besó en la cabeza. Un verdadero naturalista en formación. El niño sonrió avergonzado, pero sus ojos brillaban de orgullo.
Vámonos, dijo Miroslav, dándole palmaditas en la cabeza. Hoy encontramos huellas de tejones, lo prometo. Rita los vio alejarse, la alta figura del hombre y la pequeña silueta del niño, que la seguía a su lado con una confianza que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. Algo dentro de ella se rompió, no por el dolor, sino por un sentimiento largamente olvidado, la alegría pura de ver feliz a su propio hijo. Margarida Vasilievna. Una voz desconocida la hizo darse la vuelta. En la puerta, un anciano delgado con boina de cartero oficial sostenía un sobre color crema. Una carta para usted personalmente. Por favor, firme aquí. Confundida, Rita garabateó el nombre en el desgastado libro de contabilidad. Aquí no funciona la señal del teléfono, comentó amablemente el cartero. Tu suegra debió pensar, es mejor escribir a la antigua usanza. Me gusta este tipo de persona, que conserva las tradiciones. Cuando el hombre se fue, Rita se sentó en los escalones del porche. Reconoció inmediatamente la letra de Lidia Konstantinovna, precisa, con una pendiente perfecta, como la de alguien que aprendió a escribir en la época soviética. Querida Margarita. Escribo porque al parecer, Jaroslav no tiene intención de dar el primer paso. Los hombres son así, demasiado orgullosos incluso cuando se equivocan, especialmente cuando se equivocan. No ve lo que hace esta mujer, Albina. Ella es inteligente pero fría. Usa su posición y él está demasiado ciego para darse cuenta. La empresa de Jaroslav no pasa por el mejor momento y me temo que actúa por miedo, no por corazón. Les pido que no tomen decisiones apresuradas. Lukian necesita a su padre. Sé que sufres, pero quizás esta crisis sea temporal. Tu suegra. Lidia Konstantinovna. Rita dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. La empresa no pasa por el mejor momento. Entonces eso fue todo. No solo traición, sino también dinero. Jaroslav siempre había estado obsesionado con el éxito, el estatus y las apariencias. La nueva mujer debía ofrecerle la ilusión de todo esto, mientras el negocio se desmoronaba. Por primera vez en mucho tiempo, no solo sintió dolor. Algo cercano a la lástima la conmovió. Mami. Mami. Lukian corrió por el jardín agitando los brazos. Encontramos una piedra con letras cerca del lago. Tiene B y 1907. El tío Miroslav dijo que podría ser importante. Miroslav iba detrás, llevando un trozo de piedra cubierta de musgo. Probablemente una marca límite, explicó, depositándola en los escalones. A principios de siglo las familias nobles solían demarcar así sus propiedades. La B podría ser para Belsky. ¿Belsky? Repitió Rita. ¿Cómo sabes ese apellido? Miroslav y Lukian intercambiaron una mirada de complicidad. Díselo a tu madre, animó el hombre, empujando ligeramente al niño. Mamá, el tío Miroslav dijo que aquí había una hermosa mansión Belsky. Disparó Lukian. Y nuestra casa es lo que queda de ella. Había un parque con fuentes, un establo e incluso un faro en el lago. No exagero, se rió Miroslav. No había faro, pero la propiedad era famosa en toda la región. ¿Cómo sabes todo esto? Rita lo miró intrigada. Historia local. Un hobby, se encogió de hombros. ¿Y tía Tonia? ¿Qué se sabe de ella? Mi tía abuela por parte de madre, confirmó Rita. Pero apenas la conocía. Solo lo vi una vez, cuando era niño. Vivió como un ermitaño. Los habitantes de aquí la llamaban bruja o curandera, añadió Miroslav. Dijeron que ella guardaba un secreto. De hecho, solo protegía su soledad y su pasado. Hablas como si la conocieras bien, observó Rita. Mejor que muchos, respondió evasivamente y cambió de tema. Lukian, ¿qué tal si le enseñas a tu madre a calcular la edad de un árbol usando sus anillos? Esa noche, después de que Miroslav se fuera, Rita decidió organizar la antigua biblioteca. Mientras movía el pesado librero, notó una irregularidad en la pared. El papel pintado, desgastado por el tiempo, ocultaba algo. Mami. Lukian corrió con su cuaderno de bocetos. Mira, yo hice a Laira, la perra del tío Miroslav. Se parecía mucho, elogió mientras palpaba la pared. Lukian, ayúdame a alejar este armario. Creo que hay algo aquí.
Juntos, con esfuerzo, lograron mover los muebles. Y entonces Rita jadeó. En la pared extrañas marcas formaban un patrón geométrico. Justo en el centro, la silueta casi imperceptible de una puerta. Un pasaje secreto. Susurró Lukian con los ojos brillantes. Como en Narnia. No exactamente, Rita pasó los dedos por el contorno. Otra puerta disfrazada. La pregunta es, ¿a dónde conduce? Al presionar una protuberancia en el diseño, se escuchó un clic. La puerta cedió, revelando una estrecha escalera de piedra que conducía a la oscuridad. Quédate aquí, advirtió Rita a su hijo. No. Protestó Lukian. Yo también quiero. No tengo miedo. Está bien, pero agárrate de mí. Con una linterna en la mano, descendieron con cuidado los empinados escalones. El aire se hacía más fresco a cada paso, cargado de humedad y del persistente olor a pintura al óleo y trementina. El haz de la linterna atravesó la oscuridad, iluminando un espacio subterráneo transformado en estudio. Estantes llenos de frascos de pigmento en polvo se alineaban en las paredes, pinceles de diferentes espesores descansaban en frascos de vidrio y caballetes sostenían lienzos sin terminar. Libros de arte apilados, algunos con tapas desgastadas, compartían espacio con álbumes de reproducciones de maestros rusos. Lukian se giró con los ojos muy abiertos. «Mamá, parece tu trabajo en el museo», exclamó, tocando con cuidado una botella de azul ultramar. Rita no respondió. Su mirada fue captada por algo en el centro de la habitación, una forma grande, cubierta con una tela descolorida que parecía haber sido blanca décadas atrás. Con gestos lentos como si temiera despertar un secreto latente, tiró de una esquina de la tela. El polvo bailó en el aire cuando la pantalla se reveló. Era un mar embravecido. Olas monumentales se alzaban como paredes líquidas, listas para tragarse todo a su paso. En la cima de la novena ola, la más terrible, según las leyendas de los marineros, un mástil roto luchaba por no hundirse, con figuras humanas aferradas a él, diminutas ante la fuerza de la naturaleza. Una copia inacabada de la novena ola de Iván Aivazovsky. ¿Pero qué copia era esa? Rita, con 10 años de experiencia en restauración, se quedó sin aliento. Las líneas eran precisas, casi obsesivas, la paleta de colores, una sinfonía de azules profundos y blancos brillantes que parecía moverse a la luz parpadeante de la linterna. Esto es increíble, murmuró, acercándose aún más. Mira estos detalles, Lukian. La textura de las olas, la forma en que la luz atraviesa el agua. ¿Quién pintó esto? No era un aficionado. Él era un maestro. Tal vez fue la niñera Tanye, sugirió el niño, pasando los dedos por el marco de madera. Después de todo, es su casa. Quizás, asintió Rita, cubriendo de nuevo la pantalla con el mismo cuidado con el que se protege un tesoro. Su mirada, sin embargo, ya había sido captada por algo más, un escritorio de roble macizo en el rincón más oscuro de la habitación, con cajones de metal oxidado y una tapa marcada por décadas de uso. Un impulso de esos que surgen de la intuición de quien se pasa la vida descifrando secretos en capas de pintura, la hizo acercarse. Tiró del tirador del cajón superior. Bloqueado. Un ligero ceño fruncido, un suspiro de decepción, hasta que sus dedos encontraron, casi por casualidad, una pequeña palanca de latón escondida bajo el borde de la mesa. Un clic sordo. El cajón se deslizó. En el interior, apilados como hojas secas de otoño, había cuadernos con cubiertas de cuero envejecido, amarillentas por el tiempo. Rita tomó el primero con reverencia, como si temiera que se desmoronara en sus manos. Cuando lo abrió, la letra temblorosa pero firme llamó su atención. 3 de marzo de 1952. Hoy se cumplen 15 años desde que se llevaron a Gleb. 15 años sin noticias. Ya no espero cartas, pero todavía me despierto con el sonido de un coche que se acerca. Es ridículo, aquí en este extremo del mundo, pasa un coche una vez al mes, si es que pasa. Pero el miedo permaneció. Se enterró en mí como la pintura que cubre estos lienzos. Un diario, susurró Rita, sintiendo el peso de las palabras como si fueran suyas. El diario de la niñera Tanye. Las siguientes horas se disolvieron. Ella y Lukian, olvidando el tiempo, se sumergieron en las páginas amarillentas, donde la historia de Antonina Petrovna se desarrollaba como un romance trágico. Hasta 1937 trabajé como restaurador en el Hermitage.
Gleb y yo compartíamos una habitación en una comunalka en Vasilievsky. Él sirvió en el NKVD, pero no era como los demás. Intentó proteger a la gente, buscar justicia donde no la había. Creo que por eso pagó el precio. Se lo llevaron en febrero del 37. Antes del arresto, logró darme una llave y una nota, una caja en el banco, todo. Lo que quedaba de los Belinsky. Ve a la finca, dijo. Allí estarás a salvo. Rita pasó la página con cuidado. Solo entonces entre sus pertenencias encontré una foto antigua de la propiedad a orillas del lago tranquilo y documentos a nombre de Gleb Nikolaevich Belinsky. Mi marido era noble. Un Belinsky. Ocultó su linaje usando el apellido de su madre. En el cajero del banco había una caja con joyas de la familia y un fajo de papeles. Temeroso de las búsquedas, huí esa misma noche a aquí, donde nadie sabía yo. Me convertí en la niñera Tanje, la curandera local, la excéntrica que hablaba con los árboles. Lukian miró hacia arriba, fascinado. Mamá, es como una película de espías. Rita continuó leyendo, ahora en voz baja, como si las palabras fueran un hechizo. Hoy terminé de organizar el archivo Belinsky. Documentos antiguos sobre la Tierra, que datan de 1912, el único rastro de su pasado glorioso. Gleb me dijo que su abuelo, sintiendo la revolución, escondió las cosas más valiosas. Las joyas son una cosa, pero los documentos acreditan la propiedad de toda la tierra alrededor del lago. Casi 3.000 hectáreas. Escondí el joyero y los papeles debajo del tercer tablero de la esquina este del banco norte de la antigua glorieta. Cavé un escondite, lo forré con ladrillos y lo cubrí con tierra. Planté un lirio de los valles encima. Si me pasa algo, que le llegue a quien pueda leer estas palabras y comprender su significado. El niño saltó de su silla, con los ojos brillantes. Mami. Es un verdadero tesoro. Necesitamos encontrarlo. Mañana, querida, Rita miró el reloj. Ya es demasiado tarde para irse. Pero mamá, es una aventura. Insistió Lukian saltando de emoción. El chico tiene razón. La voz de Miroslav los hizo sobresaltarse. Estaba de pie en la puerta con las manos en los bolsillos y el rostro iluminado por la luz amarilla de la linterna. Lo siento, dijo con una media sonrisa. La puerta estaba abierta. Y por lo que veo, no solo descubriste el estudio secreto de la niñera Tanje. Rita le tendió el diario. Aquí hay una historia. Antonina estaba casada con Gleb Belinsky, un noble que se hacía pasar por un oficial del NKVD. Escondió documentos y joyas a la familia antes de ser arrestado. Miroslav pasó las páginas y su expresión poco a poco se volvió seria. Tenemos que comprobar esta glorieta, murmuró finalmente. Si las joyas y los documentos siguen ahí, debemos encontrarlos antes de que lo haga alguien más. Pero ya está oscuro, objetó Rita. Tengo una linterna, respondió, alcanzando un resistente equipo que colgaba de su cinturón. ¿Y Laira? Ella ve en la oscuridad mejor que nosotros. Se dirigieron hacia el lago, donde la luna trazaba un camino plateado sobre las tranquilas aguas. La vieja glorieta, envuelta en enredaderas silvestres, parecía un ser vivo en las sombras, guardando secretos durante décadas. Laira corrió adelante olfateando el aire de la noche con entusiasmo. Lado norte, tercer tablón desde la esquina este, repitió Miroslav, iluminando el suelo con su linterna. Está aquí. De repente Laira se detuvo, aulló suavemente y comenzó a cavar con sus patas delanteras debajo de uno de los bancos de madera. Mami, mira. Encontró algo. Gritó Lukian, arrodillándose junto al perro. Miroslav empujó suavemente al perro y presionó el tablero indicado. Este cedió, revelando un agujero revestido con ladrillos antiguos. Con las manos empezó a quitar la tierra seca. Hay algo aquí, su voz temblaba de emoción. Un reflejo metálico brillaba bajo la luz de la luna. Con cuidado, sacó de su escondite un objeto envuelto en tela encerada. Al desplegarlo, reveló una caja de hojalata, elaborada con delicados detalles. En la tapa está grabado un escudo de armas, un oso levantado sobre sus patas traseras, coronado por una corona de 5 puntas. El escudo de armas de Belinsky, susurró Miroslav. Rita abrió la tapa con dedos temblorosos.
Sobre un forro de terciopelo descolorido brillaban joyas antiguas, un collar de perlas dentadas, pendientes con esmeraldas del tamaño de uvas, anillos y broches de oro oscurecido por el tiempo. Pero el verdadero tesoro estaba escondido bajo un doble fondo. Un apretado paquete de pergamino, atado con una cinta de seda descolorida. Rita desdobló el primer documento a la luz de la linterna. Letra gótica, sellos de cera quebradizos. Certificado de propiedad de las tierras adyacentes al lago Tranquilo, otorgado al noble hereditario Nikolai Alexandrovich Belinsky. 1912. Lukian cogió el más pequeño de los anillos, con una piedra roja que brillaba como brasas. Lo encontramos. Somos auténticos cazadores de tesoros. Rita y Miroslav intercambiaron una mirada. En sus ojos leyó el mismo pensamiento que la consumía, no eran solo joyas o papeles amarillentos. Era una historia. Una historia que de repente podría cambiar sus vidas. Un crujido agudo resonó entre los árboles. Laira levantó las orejas, gruñó en voz baja y se le erizaron los pelos del cuello. «Devuélvelo todo». Rápido, ordenó Miroslav con urgencia en su voz. «Alguien viene». Puede que la sangre de Belinsky no corra por tus venas, Rita, pero el destino te ha atado a ellas con la misma fuerza que un juramento de sangre. ¿Y ahora?, se preguntó señalando los documentos y joyas esparcidos sobre la mesa. Lleve todo esto a la policía. O a un museo, sugirió, más para sí mismo que para Miroslav, quien sacudió la cabeza, lenta y deliberadamente. No te apresures. Primero estudie estos artículos. Descubra quiénes eran estas personas que intentaban proteger. Entonces decide. Su voz era baja pero firme, como si sopesara cada palabra. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde la luz del atardecer pintaba los campos y el lago con tonos ardientes. Estas tierras, comenzó mirando la extensión de bosques y aguas que brillaban como plata fundida, no son especiales solo por su belleza. Son la última pieza intacta de esta región. Sacó un periódico arrugado del bolsillo y se lo entregó a Rita. Desdobló las páginas y se topó con el titular: Complejo de lujo transformará la orilla del lago quieto. Una imagen en 3D mostraba dimensiones de vidrio, curvadas y asépticas como naves extraterrestres descansando en la orilla del agua. ¡Qué monstruosidad!, se escapó, sus dedos presionando los bordes del papel. Esto destruirá todo aquí. Sus ojos se posaron en el logo de la empresa constructora, una A estilizada, cortada por un rayo. Desarrollo Antaras. La respiración falló. Es la compañía de Jarosla, susurró sintiendo cómo se le formaba hielo en las venas. Por eso habló tan extraño del legado de la abuela. Miroslav asintió con gravedad. Estas tierras valen millones. Los desarrolladores están comprando lotes a los residentes por una miseria. Pero los documentos de Belinsky, hizo una pausa, podrían cambiar el juego. Necesito verificar su autenticidad. Descubra si tienen valor legal. Rita tamborileó con los dedos sobre la madera desgastada de la mesa, mientras sus pensamientos corrían. Necesitamos ir a los archivos regionales, dijo Miroslav tocándole ligeramente el hombro. Tengo un Patriot viejo pero confiable. Puedo llevarte mañana si quieres. Ella sonrió agradecida, sintiendo la calidez de su toque más intensa que el té. Pero el momento fue interrumpido por el rugido de un potente motor. Por el camino de acceso, un todoterreno negro brillante avanzaba hacia la casa. El corazón de Rita se congeló. Es Jarosla. Con manos temblorosas, recogió los documentos y el joyero. Ocultar todo. Rápido. Miroslav no preguntó. Tomó el tesoro y desapareció en la habitación de al lado. Rita escuchó el clic de la puerta secreta que conducía al taller. Había escondido todo en el escondite. La puerta de entrada se abrió sin llamar. En el umbral, Jarosla estaba como un actor en escena, traje impecable, corbata de seda y el pelo recogido. A su lado, una joven con un vestido ajustado y tacones de vértigo, Margarita. «Como te extrañé», dijo abriendo los brazos en un gesto teatral de abrazo. Rita retrocedió, evitando el contacto. «Jarosla, ¿qué haces aquí?» «¿Qué?», fingió estar ofendido con voz melosa. «Vine a visitar a mi esposa y a mi hijo. Me preocupaba aquí en este aislamiento». Se volvió hacia la mujer.
Por cierto, ella es Albina, mi asistente. Él me está ayudando con el nuevo proyecto. Albina le tendió la mano, manicura perfecta, sonrisa aguda. Un gran placer. He oído mucho sobre ti. Estoy segura, pensó Rita, notando que los relojes en las muñecas de la otra eran los mismos que ella misma había pedido en su último cumpleaños. Le dieron un regalo a otra persona. Papá. Lukian, somnoliento, corrió hacia la sala y se arrojó en los brazos de su padre. Jarosla lo levantó y lo hizo girar en el aire. Marinero, ¿cómo has crecido en 2 semanas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No estás aburrido? No, está genial aquí. El tío Miroslav y yo encontramos lugares fantásticos para dibujar, dijo rápidamente Rita. Lukian hizo tantos dibujos nuevos. El niño, al notar la señal, tomó el álbum y se lo mostró a su padre. Mira, padre, aquí están mis tesoros. Dibujé una nutria, un tejón e incluso huellas de alces. El tío Miroslav me enseñó a diferenciar. Rita suspiró aliviada. Miroslav, que acababa de salir de la cocina con una taza en la mano, le guiñó un ojo discretamente. Miroslav Beliosov se presentó con calma. Médico local. Ayudé a su esposa y a su hijo a instalarse. Qué encantador, Jarosla lo evaluó con una mirada de arriba a abajo. Un curandero rural en el papel de Salvador. No puedo imaginar lo que puedes tratar aquí. ¿Tés de hierbas? ¿Bendiciones? Albina se rió tapándose la boca con dedos impecables. La medicina tradicional es más eficaz de lo que mucha gente cree, respondió Miroslav con calma. Pero si lo prefieres, tengo un título de la mejor escuela de medicina del país. La sonrisa de Jarosla se hizo más tensa. Bueno, entonces muéstrame este legado, dijo, mirando a su alrededor. Quiero ver lo que heredó mi esposa. Rita no pasó por alto la forma en que enfatizó la palabra, ni el ligero tic en la comisura de la boca de Albina. Nada especial, mintió forzando un tono casual. Muebles antiguos, libros, algunos cuadros. ¿Y los documentos? Preguntó de repente Jarosla. Ella se quedó helada. El notario Rudakov mencionó que podría haber documentos históricos valiosos. Solo el certificado de propiedad de la casa. Rita se encogió de hombros. Nada más. Lukian, enséñale tus dibujos a tu padre, interrumpió Miroslav, guiñándole un ojo al niño. Sí, papá. Encontré un tesoro. Gritó el niño, arrastrando a Jarosla de la mano hacia la mesa. Rita contuvo la respiración, pero su hijo acababa de abrir el álbum. Mirar. Aquí están mis tesoros. Dibujé todo. Jarosla hojeó las páginas con desdén. Ah, dibujos, suspiró decepcionado. Muy lindo. Ahora, ¿qué tal si le muestras tu habitación a tu papá? Mientras Lukian llevaba a su padre a ver la casa, Rita notó que Albina, fingiendo admirar un viejo reloj, estaba tomando fotografías de las habitaciones con su celular. ¿Interesado en antigüedades? Preguntó acercándose. La mujer se estremeció y ocultó el dispositivo. Sí, me encantan las cosas viejas, sonrió forzado. Qué suerte heredar una casa llena de historia. Dudo que estas cosas valgan mucho, Rita la miró. Son más recuerdos sentimentales. Te equivocas, Albina negó con la cabeza. Hay un auge en el mercado de piezas auténticas. ¿Eres restaurador? Jarosla volvió a la habitación. Debes conocer el valor de estas cosas. Miroslav entró de la cocina con una bandeja. El té está listo. Albina lo miró con desdén. Entonces eres ese médico local. ¿En qué más trabajas aquí? ¿Hechizos? ¿Pociones de amor? Primeros auxilios para quienes no tienen acceso a clínicas caras en la ciudad, respondió impasible. Y para que conste, fotografiar la casa de alguien sin permiso no es ético. Ella se sonrojó, pero Jarosla y Lukian regresaron en ese momento. «Qué casa tan interesante», comentó Jarosla examinando los muebles. «Especialmente este armario». Señaló la estantería que escondía la puerta secreta. «Pesado, ¿no?», provocó. «Debe ser difícil moverlo». «Nunca lo intentamos», mintió Rita. «¿Por qué?». Curiosidad, se acercó a la ventana.
¿Y esa glorieta que hay junto al lago? Parece abandonado. Viejo y peligroso, advirtió Miroslav. Las tablas están podridas. Mejor no acercarse. Jarosla lo fulminó con la mirada. No recuerdo haberle pedido su opinión, doctor, su voz era fría. ¿Eres solo una vecina o aspiras a algo más en la vida de mi familia? Jarosla. Rita se indignó. Miroslav me salvó cuando caí al río y me curó cuando enfermé. Lukian lo adora. Qué conmovedor, dijo irónicamente. El mago del pueblo salva a la pobre viuda. Un cuento de hadas para amas de casa. Albina sonrió artificialmente. Hemos visto casi todo, dijo. ¿Qué tal el sótano? Rita sintió que el suelo desaparecía. Es húmedo y peligroso, dijo Rita secamente. Lukian ya necesita almorzar, ¿y tú? Creo que es hora de que se vayan. Siempre tienes mucho que hacer, Jaroslav. Él se rió forzado. No te preocupes, nos iremos pronto. Pero primero necesito hablar contigo en privado. Sus ojos se deslizaron hacia Miroslav con clara intención. Miroslav asintió comprendiendo. Por supuesto, Lukian dijo volviéndose hacia el chico. ¿Qué tal si me ayudas a alimentar a Laira? Ella está esperando en el auto. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Jaroslav se volvió hacia Albina. Espérame en el auto. Necesito hablar con mi esposa. La sonrisa de Albina se congeló por un momento, pero obedeció sin discutir. Tan pronto como se cerró la puerta, la máscara de Jaroslav cayó como un decorado de teatro desmantelado. El atento marido desapareció, sustituido por el frío cálculo que también conocía Rita. ¿Qué está pasando aquí, Rita? Su voz era baja, cortante. ¿Quién es este guardabosques y por qué anda cerca de ti y de mi hijo? Es médico, no guardabosques, corrigió ella, tensa. Y nos está ayudando. Está despejado. Jaroslav sonrió irónicamente. Un extraño que por pura bondad decide salvar a la pobre viuda y a su hijo. Estoy seguro de que no esperas nada a cambio. Basta, interrumpió Rita. ¿Qué quieres? ¿Por qué viniste realmente? Se acercó bajando aún más la voz. Escuche atentamente. Esta tierra es una mina de oro. Necesito cualquier documento, carta, papel que puedas encontrar. Esto es crucial para nuestro futuro. Olvidaste especificar, escupió con amargura. ¿Tu futuro y el de Albina? No seas ridículo, descartó con un gesto. Albina es solo una asistente. Esto es un negocio. La empresa está en problemas. Lo sé, confirmó Rita secamente. Tu madre me escribió. Jaroslav hizo una mueca, como si le hubieran abofeteado. Mi madre, empezó, pero ella lo interrumpió. A ella no le importa. Lo que importa es que estás intentando utilizarme. Como siempre. Rita. La agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. No compliques las cosas. Si encuentra algo o documentos, especialmente documentos de tierras, dámelo. Es por el futuro de Lukian. Todo lo resuelvo con el notario Rudakov. Ella lo miró fijamente, estudiando cada línea de su rostro. ¿Qué te dijo? Jaroslav apartó la mirada. Nada especial. Pero algunos artículos pueden tener valor histórico. ¿Histórico o financiero? Insistió. Un suspiro irritado. Deja de hacértela difícil. Siempre has sido inteligente. Piense en el futuro de su hijo. Rita me soltó. Estoy pensando en él. Así obtendrás exactamente lo que te corresponde. Ni un gramo más. Por la noche, después de una tensa cena, Jaroslav anunció que ya era hora de partir. Proyecto urgente. No puedo llegar tarde, explicó mientras Albina ya se levantaba. Pero volveré en 2 días para visitarlos. Abrazó a Lukian con énfasis exagerado, abrazándolo hacia él. Sé fuerte, marinero. Cuida a tu madre. Y con un guiño que hizo que Rita se pusiera rígida, quién sabe, tal vez encuentres más tesoros por ahí. Tan pronto como el auto se alejó, Rita se apoyó contra la pared de la sala y sintió que le temblaban las rodillas. Miroslav apareció en silencio y le tendió una taza de té.
Cuando se fueron, preguntó, tomando un sorbo. Hace unos minutos. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban atentos a la ventana. Aunque dudo que sea para siempre. Un ruido les hizo volver la cabeza. La máquina todavía estaba estacionada frente a la casa. Intrigada, Rita se acercó al balcón con paso ligero. Las palabras de Jaroslav llegaron apagadas pero claras. Estas tierras valen millones. Necesitamos actuar rápidamente antes de que se dé cuenta de lo que tiene en sus manos. La voz de Albina, ácida de impaciencia. Esta idiota ni siquiera sospecha en que está sentada. Será mejor que registres la casa pronto. No podemos asustarla. El notario arregla todo legalmente. Rita retrocedió, tropezando. Miroslav ya estaba a su lado, en serio. Escuché todo, confirmó. Ahora está claro. Media hora después, el jeep finalmente partió. Miroslav sacó de un escondite una pequeña caja y un fajo de documentos que había guardado apresuradamente. Necesitamos un lugar seguro, murmuró. Creo que volverán, y no será una visita amistosa. ¿Por qué el notario se interesa tanto por estos papeles? Rita examinó los certificados amarillentos, la letra descolorida. Quizás esta tierra interese a alguien que no sea su marido, reflexionó Miroslav. Rudakov, ese apellido es local. Creo que su abuelo trabajaba como administrador de los Belsky. Decidieron ocultar el descubrimiento en el escondite de Miroslav y al día siguiente, acudir a los archivos regionales. Después de acostar a Lukian, Rita bajó a la sala de estar, donde el viejo televisor tarareaba noticias. No se dio cuenta cuando se quedó dormido en el sillón. El timbre del teléfono la despertó confundida. Un número desconocido apareció en la pantalla. ¿Hola? Margarita Vasilievna. La voz de Ignat Rudakov era melosa, envolvente como miel cálida. Soy yo, Ignat Gordevich. Su esposo me informó que llegó sana y salva a la propiedad. ¿Cómo te va con la herencia? Gracias. Está bien, respondió Rita secamente. Oh, eso es genial. Una pausa calculada. ¿Por casualidad no encontró ningún documento adicional entre las pertenencias? Cartas antiguas, certificados, cualquier cosa que pudiera haber sido olvidada. Los dedos de Rita apretaron el dispositivo. No. Solo las cosas personales de mi abuela. ¡Qué vergüenza! La decepción en su voz fue mal disimulada. Si por casualidad aparece algo, llama inmediatamente. En cualquier momento. Puede que tenga valor histórico. Colgó y miró fijamente la oscuridad más allá de la ventana. Solo el tic-tac de los viejos relojes rompía el silencio, marcando los minutos hasta la tormenta que se acercaba. Los primeros rayos de sol se filtraron a través del parabrisas del viejo UAZ mientras Miroslav conducía con seguridad por la sinuosa carretera hacia la capital regional. Rita apretaba contra su pecho una carpeta desgastada con los documentos de Belsky, como si no fueran solo papeles, sino una boya en medio del mar embravecido de su vida. Ya sabes, murmuró viendo pasar los abedules, nunca imaginé que tendría que luchar por un pedazo de tierra. Parece algo de otro siglo. La tierra, respondió Miroslav, pensativo, es lo único que queda cuando todo lo demás cae. Sus ojos nunca se apartaron del camino. Por eso siempre ha sido motivo de guerra, y siempre lo será. El archivo regional los recibió con su aire húmedo y silencioso, roto solo por el crujido de las páginas y los murmullos ahogados. La empleada anciana, con un moño gris en la nuca, estudió su pedido durante mucho tiempo antes de sumergirse en los cajones metálicos. Belsky, Belsky, murmuró hojeando expedientes amarillentos. Aquí. Familia noble propietaria de tierras alrededor del lago Tikoye. El último heredero legítimo, Nikolai Alexandrovich Belsky, murió en el exilio en 1932. Su hijo Gleb regresó a la URSS en 1934. Levantó los ojos por encima de las gafas, dejando la frase en el aire. ¿Y las tierras? Presionó Miroslav. Nacionalizado en 1918. Una parte pasó a ser la finca colectiva de Putich, la otra quedó en la administración forestal. Después de 1991, el bosque se convirtió en un área protegida y las tierras agrícolas se vendieron en lotes. Empujó hacia ellos un montón de carpetas polvorientas.
Aquí están. Todos los registros de propiedad, transferencias, nacionalizaciones. Ponte cómodo. Las horas pasaron volando. Rita, acostumbrada a trabajos de restauración minuciosos, anotó datos, tachó fechas y fotografió cada página relevante. Mire esto, llamó Miroslav, señalando un documento amarillento. La mansión Belsky 1908. Es la base de nuestro hogar actual. Y aquí desenrolló un mapa desgastado, los límites originales. Casi toda la zona alrededor del lago. Miroslav silbó suavemente. Si los documentos de 1912 son reconocidos como válidos, esto anula todas las transacciones posteriores. La siguiente parada sería el ayuntamiento. Pero primero necesitaban entender quién más estaba detrás de esos documentos. El ayuntamiento era un edificio lúgubre de arquitectura soviética, cuyos pasillos exhalaban olor a papel viejo y polvo burocrático. En el Departamento de Planificación Territorial, un funcionario delgado con un traje arrugado frunció los labios cuando escuchó el nombre de Tikibereg. Sí, había un proyecto en marcha, un resort de lujo llamado la Zurnaya Dolina, con una inversión cercana a los 1.000 millones. La empresa Antaras Development ganó la licitación, aunque, bajando la voz, admitió de forma totalmente transparente que no fue así. Propuestas más ventajosas habían sido misteriosamente retiradas de la disputa. ¿Soborno?, preguntó Rita directamente. El empleado hizo una mueca. Yo no dije eso. Pero añadió tras una pausa, hubo un problema con los forenses. Primero, los ecologistas desaprobaron el proyecto. Entonces, de repente, dieron su aprobación. Y el presidente de la comisión cambió su Toyota por un Mercedes. Miroslav y Rita intercambiaron una mirada. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. En la asesoría jurídica los recibió un abogado de mediana edad, de mirada perspicaz y barba bien cuidada. Después de escuchar la historia y examinar los documentos, permaneció en silencio durante largos minutos, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Teóricamente, dijo finalmente, los documentos de 1912 pueden servir de base para impugnar la propiedad, pero es necesario demostrar su autenticidad y, dudó, la continuidad de la propiedad, es decir, el vínculo entre los Belsky y los actuales herederos. Antonina Petrovna era la esposa de Gleb Belsky, murmuró Rita. Pero no tengo ningún vínculo de sangre con ella. Recibí la herencia por testamento. Entonces existe una posibilidad, el abogado se reclinó en su silla. Especialmente si podemos demostrar que la nacionalización se llevó a cabo de manera irregular. Hizo una pausa. Pero te lo advierto, será una batalla. Y no solo en los tribunales. Cuando están en juego sumas como esta, los métodos pueden volverse creativos. Sus palabras resultarían proféticas. Cuando regresaron a Tikibereg, la casa los recibió con la puerta abierta de par en par y reinando el caos. Cajones abiertos, objetos esparcidos, libros tirados de las estanterías. Lukian, gritó Rita, corriendo hacia adentro. ¿Dónde estás? El niño apareció de detrás del sofá, pálido, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, y se arrojó en los brazos de su madre. Mami. Le dieron la vuelta a todo, explicó sollozando. Buscaban una caja y unos papeles. Dijeron que los escondiste. ¿Quién, mi amor? ¿Quién vino aquí? Un tío de traje como papá, y otros dos hombres grandes. Miroslav maldijo en voz baja, observando la devastación. Rudakov y sus secuaces. Al menos nos llevamos los documentos. Se volvió hacia Rita. No podemos quedarnos aquí. Pueden volver. Sostuvo a su hijo contra ella y lo sintió temblar. Vayamos a mi cabaña, decidió Miroslav. En medio del bosque nadie te molestará. Lleva solo lo esencial. Se marcharon al anochecer, dejando atrás la mansión con los cristales rotos como testimonio mudo de la tormenta que se avecinaba. Miroslav escondió los documentos y las joyas de Belsky en un lugar que solo él conocía, el hueco de un roble centenario, a medio camino entre la cabaña y el pueblo. Pasaron 2 días de tensión. Rita consultó telefónicamente al abogado, preparando la documentación para el proceso. Lukian no se alejó de ella, estremeciéndose con cada ruido. Al tercer día, el rugido de un motor rompió el silencio del bosque. Un familiar jeep negro se detuvo frente a la cabina,
seguido por un discreto sedán gris. Yaroslav, susurró Rita, levantándose de un salto. ¿Y había alguien más? Miroslav miró por la ventana. Un hombre de traje. Parece un abogado. Lukian, ve a la trastienda y no salgas, ordenó Rita. Pase lo que pase. La puerta se sacudió con un violento portazo. Sin esperar respuesta, Yaroslav entró corriendo, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre, poco parecido al hombre de negocios confiado que había sido una semana antes. Aquí estás. Señaló a Rita. Vivir con este guardabosques, mientras yo me ocupo de los problemas que creaste. Me engaña con el primero que aparece. Cuidado con tus palabras, Yaroslav Igorevich, advirtió Miroslav colocándose entre los dos. En mi casa no tolero las ofensas. ¿O me vas a hechizar? Se burló Yaroslav, avanzando. No me hagas reír, sanador. ¿Por qué viniste aquí? Rita habló con frialdad. ¿Qué deseas? ¿Sigues preguntando? Se giró bruscamente para mirarla. Encontraste los documentos de Belsky y en lugar de entregármelos a mí, tu marido, los escondes aquí, conspirando a mis espaldas. Todo lo que Margarida descubrió le pertenece por derecho, intervino el hombre del traje entrando. Permítanme presentarme, Oleg Viktorovich Samokein, el abogado del señor Sadrin. ¿Y qué nos ofreces? Rita se cruzó de brazos. Un acuerdo razonable. El abogado sacó papeles de la carpeta. Nos entregas los documentos y todos los objetos de valor encontrados. A cambio, reciben 3 millones de rublos y un divorcio sin disputas de propiedad. Después de una pausa teatral, añadió. En caso contrario, el señor Sadrin se verá obligado a interponer una acción para determinar la custodia del menor. Rita sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Me amenazas? La voz se quebró. Quitarme a mi hijo. No es una amenaza, es sentido común, interfirió Yaroslav. Piensa en lo que puedes ofrecerle a Lukian. Una vida en el bosque. Una escuela a kilómetros de distancia. Te daré la mejor educación, oportunidades y un futuro. Un futuro con un padre que te enseñe a mentir y engañar, respondió ella. Él llega. Rugió Yaroslav. ¿Dónde están la caja y los documentos? Sé que los tienes. Rudakov dijo que valen. Rudakov. Una nueva voz los hizo darse la vuelta. En la puerta, erguida e impecable, estaba una mujer de unos 60 años, de postura inquebrantable y mirada de acero. Lidia Konstantinovna. Rita no podía creer lo que vio. ¿Madre? ¿Como usted? Yaroslav palideció. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver hasta dónde podía hundirse mi hijo, respondió lanzando una mirada desdeñosa al abogado. Y al parecer, todavía no ha tocado fondo. No interfieras, madre, siseó Yaroslav. Es asunto mío. Lidia Konstantinovna sonrió sin humor. Quizás le gustaría explicarle a Rita que su empresa está al borde de la quiebra. ¿Qué te estás ahogando en deudas? ¿Qué Antaras solo se sostiene de un hilo que, de hecho, ya cortaste hace tiempo con tus mentiras? El abogado tosió incómodo. Señora, esta es una conversación confidencial. Callarse la boca. El tono era tan cortante que retrocedió. Rita miró atónita a su suegra. No tiene los 3 millones, continuó Lidia. Este proyecto turístico es una estafa para los inversores naranjas. Rudakov es su cómplice. Quieren documentos sobre las tierras de Belsky para poder revenderlas a compradores reales por el triple de su valor. Callarse la boca. Yaroslav se volvió hacia ella, furioso. No entiendes nada. Lo entiendo todo, respondió ella con calma. Permanecí en silencio demasiado tiempo, cerré los ojos ante tus fraudes, ante tu romance con esa advenediza de Albina. Se volvió hacia Rita. Perdóname, hija mía. Es mi culpa por criar a un hijo así. Sacó una memoria USB de su bolso y se la entregó a Rita. Aquí está todo. Documentación financiera de Antaras. Intercambio de mensajes con Rudakov. El plan para tomar la tierra. Yaroslav le había otorgado un poder. Tuve acceso a todo. Estoy dispuesto a declarar ante el tribunal.
Traicionaste a tu propio hijo. Jadeó, rojo de ira. ¿Por qué? Por mi nieto, interrumpió Lidia. Y por la justicia. Para Lukian, muchacho, repitió Lidia, su voz firme, pero llena de viejo dolor. Y para ti, Yaros. Quizás un golpe a su orgullo le devuelva la conciencia. Yaros, perdiendo el control, arrojó la taza que estaba sobre la mesa contra la pared. Te arrepentirás. Todos ustedes. Se volvió hacia Rita con los ojos inyectados de odio. ¿Y tú, ingrata? La saqué de su miseria, le di un nombre, un puesto. ¿Qué harías sin mí? Un restaurador fracasado, ganando migajas. Sigo siendo restauradora, respondió Rita con calma. Y nunca me he avergonzado de ello. Solo me avergonzaba haber olvidado quién era, intentando convertirme en un apéndice tuyo. La puerta se abrió y apareció Lukian, con los ojos enrojecidos por el llanto. Papá, deja de gritarle a mamá. Detener. Al ver a su hijo, Yaros intentó recomponerse, su voz temblaba por el esfuerzo. Lukian, ven aquí. Irás conmigo a la ciudad. Allí tendrás una nueva habitación, juguetes. No quiero, el niño retrocedió asustado. Eres malo. Pensé que era bueno, pero es malo. Salió corriendo de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Rita intentó seguirlo, pero Miroslav la agarró del brazo. Lo encontraré. Fue al lago. Luego se volvió hacia Yaros, bloqueándole el paso. Resuelve esto aquí primero. Yaros intentó marcharse, pero Lidia Konstantinovna le cerró el paso con su cuerpo frágil pero insuperable. No irás a ninguna parte hasta que hayamos terminado. Se volvió hacia el abogado, que observaba incómodo la escena. Oleg Viktorovich, creo que lo mejor es irnos. Es un asunto de familia. El hombre, evaluando la situación, recogió sus papeles y se fue sin demora. En la cabaña solo quedaron Rita, Yaros y su madre. ¿Qué quieres, Yaros? Preguntó Rita, exhausta. ¿Dinero? ¿Fuerza? ¿O simplemente no soportas que alguien viva fuera de tus reglas? No entiendes nada, se desplomó en la silla, de repente envejecido, perdido. La empresa está al borde de la quiebra. Este proyecto fue mi última oportunidad. Lo apuesto todo por él. Todo. ¿Y por eso estás dispuesto a quitarle el hijo a su madre? El silencio de Yaros fue más elocuente que cualquier respuesta. En la orilla del lago, Lukian se sentó en una roca y arrojó piedras al agua. Miroslav se acercó a él en silencio, sentándose a su lado sin invadir su espacio. ¿Por qué papá era así? Preguntó finalmente el niño, secándose las lágrimas con las manos. Antes era diferente. Ríete, léeme cuentos. Miroslav suspiró buscando las palabras. Sabes, Lukian, a veces la gente se pierde. Como quien se desorienta en el bosque. Su padre se hizo a un lado y se centró en lo que consideraba importante: dinero, éxito, poder. Y olvidé los verdaderos tesoros. Mamá y yo. Sí. Pero escuche, Miroslav tomó una piedra plana y la arrojó al agua, haciéndola rebotar. Quien se pierde puede encontrar el camino de regreso. Si quieres. ¿Y tu padre? Vaciló. Quizás quieras. Los ojos de Lukian brillaron con un rayo de esperanza. No lo sé, admitió sinceramente Miroslav. Pero tú puedes mostrarle el camino con tu amor. Simplemente no dejes que lastime a tu madre. Es la mujer más valiente que he conocido. Con el paso de los meses, la presión que oprimía el corazón de Rita se disolvió, como la nieve que se derrite bajo el tímido sol primaveral. En la tranquila orilla del lago, donde aún no habían llegado las ansiosas manos de los especuladores, la antigua casa solariega con su taller escondido entre los árboles parecía dar un suspiro de alivio. El viento hojeaba las páginas de los libros abandonados sobre la mesa, como pasando, una a una, las páginas de un nuevo capítulo que se estaba escribiendo. Las primeras nevadas del invierno cayeron silenciosamente, cubriendo la tierra aún cálida con un inesperado manto blanco, transformando el antiguo jardín en un reino encantado, suspendido en el tiempo. Rita estaba junto a la ventana del taller, observando cómo los rayos del sol bailaban sobre las ramas del manzano, cubiertas por una fina capa de hielo. 3 meses. Solo habían pasado 3 meses desde aquel encuentro decisivo, pero parecía toda una vida.
El aire cálido del estudio olía a aceite de linaza, trementina y madera envejecida. Sobre el mostrador, un antiguo icono, oscurecido por el tiempo, iba revelando poco a poco el rostro casi descolorido de la Virgen, mientras Rita, con manos firmes y pacientes, retiraba capa a capa el hollín acumulado a lo largo de los siglos. Los colores originales, un azul profundo, un rojo vibrante, surgieron como secretos guardados durante mucho tiempo. Como mi propia vida, pensó, mientras el fino pincel se deslizaba con precisión sobre la superficie. Lo que parecía perdido, en realidad, solo estaba esperando el momento adecuado para resurgir. «Mami. Mami». Lukian irrumpió en el taller como un torbellino, trayendo consigo el fresco olor del invierno y una energía contagiosa. «Mira lo que hicimos el tío Miroslav y yo». Desdobló frente a ella una hoja de papel cubierta con un minucioso dibujo, el proyecto de un sendero ecológico, con la ubicación de plantas nativas, nidos de pájaros, madrigueras de animales y hasta los pequeños riachuelos que recorrían la propiedad. El tío Miroslav dijo que en primavera pondremos placas con mis dibujos e información sobre cada especie. E incluso haremos miradores especiales para observar las aves. El niño habló tan rápido que apenas podía respirar. Lentamente Lukian, lentamente se rió Rita, secándose las manos en el delantal. Es una idea maravillosa. ¿Pero de dónde viene tanta prisa? ¿Por qué nos aprobaron? Saltó de la emoción. Llamaron desde el ayuntamiento. Nuestro proyecto Ecofacenda recibió financiamiento para ser desarrollado. En la puerta apareció Miroslav y su sonrisa hizo que el corazón de Rita se detuviera por un momento. No pensaba decírselo tan pronto, explicó pasando su mano por el cabello de su sobrino con cariño. Quería sorprenderte, pero este huracán de aquí, le dio un ligero codazo afectuoso a Lukian, vino del colegio y me pilló con los papeles en la mano. Ahora el autobús escolar me deja directamente aquí, añadió el niño con orgullo. El director lo permitió, ya que estoy ayudando con el proyecto. Después de todo, es un trabajo científico. La vida, poco a poco pero sin detenerse, tomó una nueva forma. Después de su victoria judicial, Rita utilizó la compensación del museo para restaurar la propiedad. Lidija Konstantinovna, que sorprendentemente se había convertido en su aliada, ayudó con los trámites para convertir el taller en un museo privado. Nunca imaginé que mi perfeccionismo y mi experiencia con la burocracia serían utilizados para algo tan bueno, bromea, mientras organiza licencias y documentos con una habilidad que solo años de práctica pueden dar. Desde el Museo Regional, Rita se despidió sin alardes. El director, al enterarse de sus planes, se limitó a menear la cabeza, con una mezcla de admiración y resignación. Siempre supe que eras diferente, Margarida Vasilievna. No encajaba en nuestro marco museístico, pero ten cuidado. Un negocio privado en medio de la nada requiere de una fortaleza que pocos tienen. Ella no se cuidó a sí misma, se ocupó de lo que creó. Desde el pequeño museo-taller, donde ahora impartía talleres de restauración, del inmueble, que cada día recuperaba más de su esencia original, como refugio de cultura y armonía. Y sobre todo, de Lukian, su tesoro más preciado. Una tarde helada de diciembre, el hijo regresó del bosque con Miroslav, con los ojos brillantes de emoción. «Mami, mami», gritó apenas entrando a la casa. El tío Miroslav salvó a una grulla herida. Lo encontramos cerca del lago con una ala rota. Deberías haber visto cómo lo vendó como un médico de verdad. Rita miró a Miroslav, quien, avergonzado, desvió la mirada mientras se frotaba las manos enrojecidas por el frío. No exageres, refunfuñó. Acabo de ponerme una férula. La cirugía veterinaria no se diferencia mucho de la cirugía normal, declaró triunfalmente Lukian. Y ahora tenemos una grulla de verdad viviendo en el granero. Ayudaré a cuidarlo. Esa noche, después de que Lukian se durmiera, Rita y Miroslav se sentaron junto a la chimenea de la sala de estar. Afuera aullaba la ventisca y las paredes de madera de la casa crujían de frío. Dímelo, preguntó en voz baja. Acerca de ti. Sobre lo que había antes de este lugar tranquilo. Miroslav se quedó mirando las llamas durante mucho tiempo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Yo era cirujano en la capital, dijo finalmente. Cardiólogo. Prometedor. Escribí una tesis. Tenía esposa, Olga, también médica. Estábamos esperando un hijo.
Él guardó silencio y Rita sintió que un frío penetraba en sus entrañas, anticipando lo que estaba por venir. Las complicaciones comenzaron en el 7º mes, continuó Miroslav, con voz distante, como si estuviera leyendo un historial médico. Preeclampsia. Luego desprendimiento de placenta. Cesárea de emergencia. Por supuesto, no podría manejarlo yo mismo. El bebé nació muerto. Olga aguantó 3 horas más. Rita tomó su mano, grande con dedos largos, hecha para sanar, pero que no había logrado salvar a quien más amaba. No pude volver al hospital. Cada pasillo, cada habitación, eran recuerdos. Vine aquí, a la tierra de mi padre. Quería curar las heridas. O tal vez simplemente morir lentamente. Pero el bosque no lo dejó. Y la vieja Tonia tampoco. Una leve sonrisa iluminó su rostro. Ella me enseñó las hierbas, los secretos de la medicina popular. Decía, no puedes renunciar al don de la curación solo porque estás herido. Un haz de leña crepitó en la chimenea, lanzando chispas al aire. ¿Estás curado?, preguntó Rita, casi en un susurro. No, respondió él, estrechándole la mano. Heridas como esta no sanan del todo. Se vuelven parte de ti como cicatrices en tu cuerpo, se deforman y embellecen al mismo tiempo. Al día siguiente llegó una carta de Yaroslav. No era un correo electrónico ni un mensaje, sino una misiva real, escrita a mano en papel caro, con su letra grande y decidida. Rita, escribo esto desde Barcelona. Después del colapso pensé que todo había terminado, pero como descubrí, la vida solo comienza más allá del caparazón que construimos nosotros mismos. Conseguí un trabajo en un estudio de arquitectura, no como director, solo como diseñador. ¿Y sabes? Por primera vez en años, estoy dibujando bocetos yo mismo, en lugar de simplemente firmarlos de otra persona. No estoy pidiendo perdón. He hecho cosas imperdonables. No te estoy pidiendo que regreses. Tampoco. No, no merezco ni a ti ni a Lukian. Pero quiero que sean felices. Si este médico forestal los hace felices, entonces es mejor hombre que yo. El dinero de la cuenta de Lukian seguirá llegando todos los meses. No es limosna, es mi responsabilidad como padre. Yaroslav. Rita releyó la carta 2 veces. No sintió la ira que tenía antes ni la amargura. Solo una tranquila observación, ese hombre ya no tenía poder sobre su corazón. Ni amor ni odio, solo un vago deseo de haber encontrado, de hecho, su camino. Por la noche decidió mostrarle la carta a Lukian. Fue una de las conversaciones más importantes y difíciles de su vida. ¿Nos abandonó?, preguntó el niño directamente después de leer. No, respondió Rita, eligiendo sus palabras con el mismo cuidado con el que restaura una obra maestra. Se fue a construir una nueva vida. Pero él siempre será tu padre. Incluso cuando las personas cometen errores, incluso cuando están lejos, los padres siguen ahí. ¿Como en tus cuadros?, preguntó Lukian de repente. Cuando restauras, no creas una pintura nueva. Encuentras lo real, debajo de la tierra. Rita se quedó helada, sorprendida por lo acertada de la comparación. Sí, mi amor. Exactamente así. Cada persona es como un cuadro. A veces la suciedad y la mugre ocultan los colores reales, pero están ahí, en el interior. Entonces, el rostro del chico se iluminó con tímida esperanza. ¿Papá también puede recuperarse? Lo está haciendo él mismo, dijo Rita abrazándolo. ¿Y tú?, susurró besando su cabello. Ya eres la obra maestra más hermosa que pude imaginar. Y lo ayudas con tu amor. La primavera llegó de repente exuberante como siempre después de duros inviernos. El proyecto Ecofacenda floreció junto con la naturaleza. Se limpiaron los antiguos senderos del parque y se plantaron hierbas medicinales a lo largo de ellos. En el mirador donde antiguamente se encontraba la caja de Beliski ahora se impartían conferencias sobre la flora y la fauna local. El día de la inauguración oficial del Museo Estudio llegó un equipo de la televisión regional y un periodista del diario local, un hombre corpulento con gafas y una libreta en la mano. Vasily Stepanov se presentó. Noticias regionales. Miroslav, sinvergüenza. ¿Cuánto tiempo, Beisia?
El asombro en el rostro de Miroslav dio paso a una alegría sincera. ¿Y tú cómo llegaste hasta aquí? Después de todo, es una sensación. El famoso cirujano de la capital resucita la granja Beliski o el misterio del oficial del NKVD reprimido en secreto se resuelve después de 80 años. Elige el título. Notó la vergüenza de Rita. No te preocupes, no represento a la prensa sensacionalista. Escribiré con dignidad. Luego vino el cóctel, los discursos, el corte de cinta. Vasily se llevó a Rita aparte. Por cierto, creo que esto te interesará. Este notario Rudakov y el socio de su exmarido fueron arrestados ayer. Fraude territorial a gran escala. Su historia con los documentos de Beliski sirvió de detonante. Alguien entre los inversores sospechó y presentó una denuncia. El proyecto ganó popularidad. En particular, los talleres de restauración de Rita fueron un éxito. Un día se inscribió un hombre alto, ligeramente encorvado y con barba de profesor. Mikhail Danilovich Kretchetov se presentó. Historiadora del arte especializada en pintura rusa de finales del siglo XIX y principios del XX. Rita lo guió por el estudio, mostrándole el proceso de restauración de muebles antiguos. Cuando llegaron al ejemplar inacabado de la novena ola, Kretchetov se detuvo bruscamente. «Dios mío», susurró inclinándose sobre la pantalla. «No puede ser. Esta es la técnica de Abraham Beliski, la textura única de la línea». Se volvió hacia Rita con los ojos muy abiertos. «¿Sabes quién es?» «Tengo mis sospechas», respondió ella, asintiendo. «Padre de Gleb Beliski, artista. Según registros desapareció en 1937, pero no desapareció». El historiador habló agitadamente. «Él estuvo aquí. Esta obra está inacabada, pero claramente data de los años 50. La técnica ya está más madura. Esta es una revolución en el mundo del arte». Se iniciaron búsquedas en los archivos. Hasta que un día Rita encontró lo que buscaba, una fina carpeta con el expediente de Andrei Nikolaevich Belov, guardián del bosque. Belov era Beliski, le dijo a Miroslav convencida. Cambió su nombre, se escondió aquí después del arresto de su hijo. Y Antonina no lo acogió por casualidad, sabía quién era. Juntos conservaron las reliquias familiares, la memoria del clan y pintaron, añadió Miroslav. Porque el arte, como la naturaleza, sobrevive a cualquier régimen. En primavera, cuando la tierra derretida se llenaba de savia y vida, Rita y Miroslav plantaban hierbas medicinales a lo largo de los renovados senderos del parque. Lukian corrió entre los macizos de flores, colocando placas con dibujos de las plantas y sus descripciones, hechos por él mismo. «Mamá, aquí habrá valeriana, aquí estará la hierba de San Juan y aquí estará la manzanilla», dijo ordenando las tabletas con una mirada seria. «El tío Miroslav dice que cada plantita es como un doctorito. Solo necesitas saber qué cura». Miroslav se enderezó y miró al niño con una ternura que no pudo ocultar. Luego se volvió hacia Rita y tomó entre las suyas sus manos manchadas de tierra. «Sabes, pensé que mi vida terminó ese día que perdí a mi familia», le tembló la voz. «Pero ahora lo entiendo, ella apenas estaba comenzando. Tú y Lukian me enseñasteis a ver de nuevo los milagros del mundo, como brotes que brotan en el bosque después de un incendio». No terminó la frase. Rita presionó sus labios contra los de él, salados por lágrimas que ni siquiera había notado. «La novia está lista», dijo Lidia Konstantinovna, asomándose a la habitación donde Rita estaba peinándose. «Casi». Rita sonrió ajustando la sencilla corona de flores silvestres entre los mechones. Sin disfraces ni diamantes, solo flores brillantes y un vestido de lino. «Estás preciosa», Lidia Konstantinovna se secó una lágrima. «Miroslav es un hombre afortunado. Ambos lo sois». La boda fue sencilla, en la antigua glorieta junto al lago, la misma donde un día encontraron la caja. Algunos amigos vecinos del lugar, el periodista Vasily con su cámara y Lukian, serio en su papel de paje, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Después del intercambio de anillos y del brindis con champán, Miroslav se llevó a Rita aparte. «Tengo un regalo para ti. Vamos». La llevó al muelle donde un pequeño barco de madera se balanceaba entre las olas. «Quiero mostrarte algo».
La ayudó a subir y remó hasta el centro del lago, donde pudo ver la granja en todo su esplendor, la casa restaurada, el parque bien cuidado, los senderos sinuosos. Hermosa, suspiró Rita. Parece que el pasado ha vuelto, pero más claro. Este lugar siempre será especial para nosotros. Miroslav guardó los remos y sacó una cajita del bolsillo. Por eso te lo quería dar aquí, lejos de todos. En el interior, un colgante, una pequeña llave plateada sujeta por una delicada cadena. ¿Es de la caja de Beliski? Rita se sorprendió. No, sonrió. Es un símbolo. La clave de la nueva vida que construimos juntos. Un año después, Rita se sentó en el porche de la masía restaurada y hizo un boceto. Sus manos de restauradora, acostumbradas al trabajo detallado, guiaron el lápiz con seguridad sobre el papel. En el dibujo su nueva familia cobró vida, Lukian, ella, Miroslav y la pequeña Antonina, durmiendo en los brazos de su padre. Lukian se rió desde la casa, mostrándole sus dibujos a su hermana pequeña. Mira, Tonia, esta es la grúa. El mismo que salvamos. ¿Ves cuánto miden las piernas? Antonina, de 4 meses, no entendía nada, pero se reía a carcajadas, encantada por la voz de su hermano mayor. Lidia Konstantinovna, que había venido de visita, se mecía en la silla de mimbre, tejiendo un diminuto jersey mientras observaba a sus nietos con esa expresión de paz que solo tienen quienes han encontrado su lugar en el mundo. Rita dejó el boceto a un lado y miró el sendero que conducía a la granja. El corazón se aceleró. Reconoció las figuras, apoyado en un bastón, su padre, Izot Mikhailovich, caminaba lentamente. A su lado, su madre, Valentina Georgievna, sosteniéndolo del brazo. Finalmente habían decidido emprender el largo viaje desde la ciudad para encontrarse con su nieta recién nacida. «Abuelo. Abuelo». Lukian salió disparado de la casa y corrió hacia ellos. Izot, cojeando ligeramente sobre su prótesis de pierna, aceleró el paso y abrió los brazos. Aquel hombre que enseñó a Rita a ver la belleza en las cosas rotas, fue él mismo la prueba viviente de su mayor lección: lo roto se puede recomponer, renaciendo a una nueva vida. Rita observó la escena y en su interior se difundió esa rara y perfecta felicidad, accesible solo a quienes atravesaron el dolor sin endurecerse. Miroslav salió al balcón con Antonina en su regazo y permaneció a su lado, sin romper el silencio de su contemplación. «Ahora el cuadro está completo», murmuró. Sí, respondió Rita, como un lienzo restaurado, donde cada grieta, cada astilla, pasó a formar parte de la historia. No es un defecto, sino una singularidad. Antonina extendió su manita hacia el rostro de su madre, como sellando con ese toque todo lo dicho. Y Rita entendió que la orilla silenciosa. La orilla silenciosa se había convertido para ella en algo más que un lugar, era un estado del alma. Allí donde el bosque susurra, el lago ondula y la gente, fracturada por la vida, vuelve a aprender a estar completa. Esa tranquila playa contenía innumerables historias de traición y lealtad, de pérdida y reencuentro. Quizás cada uno de nosotros en algún momento necesite nuestra propia orilla silenciosa, un refugio donde podamos recoger los pedazos de nuestras vidas rotas y volver a aprender a ver la belleza en las imperfecciones. Rita encontró en sí misma no solo la fuerza para superar la traición, sino también para tejer un mundo nuevo, no solo para ella, sino también para su hijo, para Miroslav y para todos los que llegaron a la ecoaldea en busca de curación. ¿Y tú no podrías, como ella, endurecerte después de todo lo vivido? ¿O actuarías de manera diferente? Quizás en su propia historia hubo un Miroslav, alguien que apareció en el momento más difícil y se acercó cuando todo parecía desmoronarse. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Sinceramente quiero saber qué despertaron en ti esta historia y sus personajes. Si las palabras resonaron en tu corazón, deja un me gusta y comparte esta historia con cualquiera que pueda necesitar esperanza en días difíciles. Y no olvides seguir nuestro canal, aún quedan muchas historias esperando el momento adecuado para ser contadas, porque las heridas que sanan con el tiempo y el cuidado tienden a convertirse en las lecciones más brillantes que llevamos.